estás escuchando y tienes la intención de venir a Canadá como estudiante internacional, seguramente has escuchado hablar acerca de la famosa carta de intención. También es conocida como la carta explicativa, he escuchado también carta de motivación, en fin. Yo en este video lo que voy a hacer es hablarte de este documento, cuál es la importancia del documento, quién debe redactar el documento. Lo debo redactar yo misma, lo debe redactar el consultor o el abogado en inmigración quien me asesora en el proceso, lo debe redactar mi profesor de francés, lo debe redactar un amigo, un familiar, en fin. Cuando yo también estaba en este proceso, para las personas que no me conocen y ven el canal por primera vez, llegué a Quebec, Canadá, más o menos hace 4 años como estudiante internacional y tuve todas las dudas que seguramente tú las tienes en este momento. Así que en este video vamos a tratar de aclarar algunas de ellas relacionadas con la carta de intención. Si estás pensando en venir a estudiar un programa cuya duración sea mayor a 6 meses, de todas maneras necesitas una visa de estudiante. Para ello puedes realizar todo tu proceso tú solo, tú sola, o de lo contrario puedes asesorarte con un abogado o un consultor en inmigración. Eso va a depender de los fondos que tengas para poder invertir. Para las personas que me conocen, saben que yo llegué hace 4 años aquí a Quebec, Canadá, como estudiante internacional y que todo el proceso lo realicé sola. Porque, bueno, era un tema de ahorro, un tema de economía, en fin. Mi intención en este video es comentarte acerca de cómo realicé mi carta explicativa o mi carta de intención, cómo lo hice, cómo he podido aconsejar a algunos amigos, algunos familiares que también están aquí, en base a mi experiencia. Ojo, en base a lo que yo he podido investigar. Como acabo de decirlo, yo realicé el proceso sola y veía muchos youtubers, sobre todo en francés, que hablan acerca de esta carta explicativa. Luego he leído, porque en internet es muy abierto este tema, hay algunos modelos. Claro que todo esto tomarlo con pinzas, ya que la realidad de cada uno es diferente, pero en general leer o investigar acerca de cómo realizar la carta de intención para poder después realizar algunas modificaciones en base a mi propio proyecto. Cuando aplicas para obtener la visa de estudiante, hay documentos que son obligatorios. Por ejemplo, tu documento de identidad, la prueba de fondos, en fin. Este documento, esta carta de intención, es un documento opcional, pero que es realmente importante, ya que es el medio por el cual tú te vas a expresar, tú vas a explicarle al oficial quien va a estudiar tu expediente, que tú tienes realmente intenciones genuinas de venir a estudiar a Canadá y también que vas a cumplir con todas las obligaciones de este permiso. Para obtener la visa de estudiante, no pasas una entrevista. No sé si hay personas que te están viendo que ya han optado por obtener antes una visa ante la Embajada de Estados Unidos, que es totalmente diferente. Uno envía toda su documentación, después de esto ellos lo que hacen es una verificación y te citan un día determinado y hay una entrevista face to face. Aquí es diferente.
para obtener la visa de Canadá es totalmente diferente. Tú envías la documentación, ellos realizan el estudio de tus documentos, después pasas a exámenes biométricos, exámenes médicos, en fin. Pero esta carta explicativa te va a ayudar, como lo dije hace un momento, a venderte. ¿Cuáles son las partes que debe tener esta carta explicativa? 3 partes fundamentales. La primera parte es la introducción. La segunda es el cuerpo o el desarrollo y finalmente la conclusión. Tengo una amiga que está en pleno proceso en este momento. Ella está optando por una provincia que no es Quebec para estudiar un pregrado y me comentaba que, bueno, ella tiene la intención de venir con toda su familia y está asesorada por un consultor en inmigración. Me comentó acerca de esta carta de intención y me dijo algo que me pareció súper interesante y quería comunicarles a ustedes, contárselo. Eh, Esta carta es redactada por ella misma. Claro que los consultores, el consultor en inmigración lo que hace es verificar esta carta, por ahí ver uno u otro punto que se puede colocar, pero básicamente esta carta está hecha por la misma, por la misma persona, por el mismo estudiante, por el mismo solicitante. Y eso es un punto que hay que tener en cuenta. Cuando yo hice mi proceso, yo bueno, revisé videos en YouTube, no encontré realmente mucha información de esta carta, acerca de esta carta explicativa, esta carta de intención, con youtubers en habla hispana, en español. Encontré mucha más información a youtubers que hablaban francés, ¿no? Que está orientada a otro público. Pero tú que me estás escuchando y que ya tienes un nivel de francés B2, que es el nivel mínimo requerido para venir a estudiar a Quebec, entonces básicamente tienes todas las herramientas para poder escuchar estos videos y realmente poder seguir el consejo de muchos de ellos. Igual, he encontrado modelos de cartas explicativas en francés en internet que te recomiendo que los veas, pero que no sea tu carta redactada al pie de la letra. Hay que realizar modificaciones según tu propia experiencia, según lo que tú quieras mostrar. ¿Ok? Ese sería un buen consejo. Ahora vayamos a qué es lo que debo incluir en cada una de estas 3 partes. ¿Qué debo incluir en la introducción? ¿Qué debo incluir en el cuerpo? ¿Y qué debo incluir en la conclusión? En la parte de la introducción, cuéntale al oficial quién eres, qué estudios o cuáles son los estudios que realizaste en tu país. Cuéntale acerca de tu experiencia laboral y los logros que has obtenido. También cuéntale que fuiste admitido en una universidad, un centro de formación, un CEGEP aquí en Canadá. En la parte del cuerpo, lo que se recomienda es colocar cómo el programa que tú has elegido estudiar aquí en Canadá va a ayudarte a alcanzar tus metas profesionales. Cómo lo vas a utilizar en tu país de origen. Asimismo, lo que creo yo y lo que yo realmente coloqué es por qué decidí estudiar esta carrera. En mi caso fue logística del transporte. ¿Por qué elegí hacerlo en Canadá y por qué no en mi país y por qué no en otro país? También en esta parte del desarrollo lo que puedes colocar es tus intenciones de retornar a tu país de origen. Esto es algo un poco controversial
pero realmente es necesario colocarlo. Ya después, aquí, cuando ya seas estudiante internacional, estés a punto de terminar y veas que existen algunos programas para poder quedarte, como en Quebec el programa de experiencia quebequense, donde hay un, una parte en la que se le da prioridad a los estudiantes diplomados aquí para poder obtener el certificado de selección de Quebec y después la residencia permanente. Eso que tú ya quieras realizar este cambio de estatus después de terminado tus estudios, ese es otro tema. Pero lo que hay que demostrarle al oficial, quien va a revisar, quien va a estudiar tu expediente, es convencerlo que tú vas a retornar. En la parte de la conclusión, ahí yo coloqué y he visto algunos modelos en el que se indica con quién vas a ir. En mi caso, yo vine a estudiar junto con mi familia, mi esposo, mi hija. Coloqué también esa parte en la conclusión de que como familia vamos a estar felices de estar juntos viviendo esta experiencia y ellos van a ser mi soporte emocional en estos 3 años que voy a estar estudiando. Es una idea que te estoy dando que yo coloqué. Y finalmente podrías concluir con la prueba de fondos que tú estás demostrando tal cantidad de dinero y que vas a hacerte cargo de tus estudios tú mismo y de tu familia. La idea es no generar una carga para el gobierno, entonces tú mismo vas a tener que pagar la matrícula, vas a pagar cada sesión, vas a pagar tu assurance, tu seguro como estudiante, ¿no? Y todos los gastos van a ser cubiertos por ti o de lo contrario van a ser cubiertos por tu papá, tu mamá, la persona que vaya a pagar tus estudios. La idea, como dije, hay que demostrar que no vas a ser una carga para Canadá. Al contrario, vas a venir y vas a ayudar a que la economía de este país crezca. Y realmente déjame decirte que hace falta mucha mano de obra en general, en todas las áreas. Ahora, digo esto porque como estudiante internacional, puedes trabajar a tiempo completo. Entonces vas a ocupar un puesto de trabajo que está seguramente en penuría, está en escasez. Entonces eso podrías también mencionarlo, ¿no? Que vas a estudiar y que también vas a contribuir, ya sea tú, estudiante internacional, que vas a venir también y trabajar algunas horas, o tu familiar que también va a adquirir su propia experiencia trabajando aquí y que después esta experiencia va a llevarla a su país de origen, ¿no? Ese fue más o menos el caso que nosotros presentamos. Eh, yo redacté mi propia carta y mi esposo también redactó su carta como mi acompañante. Como digo, no son obligatorias estas cartas, no era la obligación de mi esposo presentar una carta, pero él quería también convencer al oficial que él sería mi soporte emocional y, por qué no decirlo, también económico, porque en la época que yo vine solamente podía trabajar como mínimo o como máximo, mejor dicho, 20 horas por semana el estudiante internacional. Y mi esposo, él podía trabajar todo el tiempo que él pudiera. Entonces, eso fue lo que también presentamos en la parte de la conclusión de la carta, ¿no? Cómo él me iba a sostener emocional y económicamente. La carta de intención que yo redacté lo hice en francés. Para esto yo ya había sido aceptada en el CEGEP,
Así que, bueno, me sentía capaz porque yo ya tenía un nivel B2 en francés. Entonces me lancé y lo hice en francés. Mi esposo, él llegó, o en ese momento él tenía un nivel de francés A2, pero igual no era obligatorio para él presentar esta carta de intención, pero también lo hizo en francés. Ambos nos apoyamos, bueno, en este caso yo lo apoyé mucho más a él porque no tenía el nivel como para redactar una carta explicativa, pero juntos pudimos hacerlo. También le pedí a mi profesor de francés que me ayude con la forma, con la corrección de ciertas faltas ortográficas, ciertos problemas de sintaxis. Entonces, mi recomendación es que se haga en el idioma en el cual vas a estudiar. Si no vas a venir a Quebec, has optado por otra provincia, que, bueno, vas a estudiar un programa en inglés, redáctalo en inglés. Tú ya tienes el nivel necesario como para hacerlo. En la primera parte, en la introducción de mi carta explicativa, yo conté que soy contadora en mi país. Yo había estudiado en una universidad nacional, coloqué el nombre de la universidad en la cual había estudiado y mi experiencia laboral. Mi experiencia laboral en los últimos años ha sido en el mundo marítimo, en el mundo de la logística. Así que lo lié, en francés, lo relacioné con mi programa de estudios. Entonces, bueno, era mucho más creíble. Yo recomiendo que todas las personas puedan hacer esta liazón, puedan realizar este enlace entre el programa que tú has estudiado y el programa que vas a venir a estudiar. Yo la verdad, la gente que yo conozco que están aquí, el caso de mi cuñada, el caso de un par de amigos que están aquí, puedo decirte que las carreras que han elegido para estudiar en Quebec, Canadá, han tenido mucho que ver ya sea con su experiencia laboral o con el programa de estudios que realizaron en sus países. Repito, en mi caso, yo soy contadora, estudié aquí una carrera de logística en transporte porque yo ya tenía la experiencia de haber trabajado en una empresa logística, vamos a ponerlo así, y esto me serviría para poder entrar a este mundo, ya que yo estaba involucrada en el mundo marítimo, en la logística marítima, pero en el área de finanzas, y a mí me hubiera encantado hacerlo en el mundo operativo. Entonces, esa fue la forma en la que yo me expresé en la carta para decirles que mi experiencia de estudios aquí en este programa me ayudaría a retornar a mi país y cumplir el sueño de trabajar en la parte operativa, en la parte logística. Ahora, ¿por qué decidí realizarlo aquí y no en mi país, que también seguramente deben existir programas de logística? Bueno, hablé acerca del idioma. Yo ya hablaba francés y me gustaría estudiar aquí en Canadá, en Quebec específicamente, para poder mejorar el idioma, ¿no? Ese es un motivo realmente importante, ¿no? Tú ya tienes el conocimiento del idioma, vas a un país francófono o anglófono, en el caso vayas a la parte anglófona de Canadá, y puedes decir de que es un país en el que vas a reforzar tus conocimientos del idioma. Entonces, a grandes rasgos, eso fue lo que yo mencioné. Ahora, también mencioné que para mí
era importantísimo venir con mi familia. Como dije hace un momento, ellos serían mi soporte emocional. Mi hija era pequeña en ese momento, tenía 9 años, 8 años cuando obtuve la visa, y no podía dejarla sola. Entonces, por eso habíamos decidido venir. Mi esposo es ingeniero industrial. Él lo que colocó en su carta más o menos fue que la experiencia de trabajo que pueda obtener aquí, ¿no?, que pueda adquirir, podría llevarla a nuestro país y poder desarrollar. Aparte que él también ya había comenzado su curso de francés, que no tenía el nivel avanzado, pero que quería continuar perfeccionando, mejorando el idioma aquí en Quebec. Entonces, cada vez que tú, bueno, la persona que me está escuchando, que quiera redactar él mismo o ella misma su carta, hay que entrelazar todo, tu profesión en Perú, el programa técnico que has decidido estudiar aquí, tu familia, en fin, ese es el consejo más importante que te puedo dar. Estoy autorizada para hablar acerca de mi cuñada, así que te voy a comentar a grandes rasgos cómo fue su carta explicativa. Mi cuñada es arquitecta. Ella ha trabajado para diferentes empresas públicas y privadas. Y algo muy interesante en ella es que ha ido a realizar algunos proyectos a las diferentes provincias de mi país. Yo vengo de Perú. En Perú el clima en las alturas es muy agresivo, es muy fuerte y por lo general no se vive en las mejores condiciones, no hay calefacción, en fin, y el frío es fuerte. Ella, más o menos, con el vocabulario técnico, pudo realizar su carta indicando cómo la carrera que eligió aquí, que es diseño de inmuebles, cómo esa carrera le podía ayudar a mejorar su experiencia de trabajo y conocer cómo se construye realmente aquí en Quebec y poder llevarlo y desarrollarlo en Perú, en los lugares fríos. Entonces, esa también es una buena opción, ¿no? Ella también ligó todo para poder hacer su carta, redactar su carta. ¿Por qué yo teniendo una carrera universitaria, mi cuñada también, tengo un amigo que es ingeniero mecánico y que aquí está estudiando para maquinista, cómo teniendo nosotros carreras universitarias puedo bajar, digamos, de nivel educativo a un programa técnico o un oficio? Realmente conozco varios casos en que nosotros hemos estudiado algo que, digamos, un poco más abajo de lo que es la universidad, pero no hemos tenido ningún problema porque hemos obtenido la visa en, una, ¿no? Como se dice, la primera vez que presentamos la obtuvimos, no tuvimos ningún rechazo, porque hemos sabido ligar las cosas, ¿no? Realmente aquí en Canadá, si bien es cierto, existen los profesionales, los técnicos, las personas que tienen un oficio, pero esa brecha no es tan marcada como en nuestros países de Latinoamérica, no es tan... tú eres un técnico. Realmente no se ve esa distancia en sueldos. Déjame decirte que tampoco es abismal el sueldo que gana pues un profesional universitario con una persona técnica. Varía, sí, no te voy a mentir, pero tampoco es abismal como en nuestro país. Quizás por eso no lo ven como que, ay, está bajando de nivel. No, yo creo que debes enfocarte en cómo, ya sea cualquier programa que vayas a estudiar,
cómo te va a ayudar en el trabajo que tú realices en tu país, en tus estudios, en fin. En esta parte del video quiero darte las gracias por ver realmente todos los videos. No soy una youtuber que suba videos semanalmente porque realmente tengo muchas actividades en mi vida, el trabajo, soy mamá, también me gusta salir y pasear y estar con mi familia. Pero para todas las personas que se han suscrito, muchísimas gracias. En estos días he obtenido muchos suscriptores, mil millones de gracias, porque gracias a ustedes hacen que este canal pueda seguir creciendo, crezca mucho más de lo que yo esperaba. Ya vamos a llegar a 1000. Y bueno, simplemente gracias, y eso me motiva para seguir con estos videos. Si tienes alguna sugerencia, colócala en los comentarios, que yo investigaré, buscaré la información, o puede ser de que a mí ya me haya pasado, y trataré de hacer estos videos para poder apoyarlos. Si te gustó el video, dale like, coméntame, y si aún no te has suscrito, suscríbete. Eso me ayudaría un montón. Aviento, chau chau, hasta la próxima.